Buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a su clase virtual. En esta oportunidad vamos a ver el tema de biología que trata sobre la genética mendeliana 1. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la genética, sobre los genes y todo lo que implica el estudio de este desde el punto de vista mendeliano, ¿ok? Pero para poder nosotros hablar sobre la genética, nosotros tenemos que hacer un poco de historia, remontarnos al pasado y ver quiénes fueron los primeros que hicieron estudios o los primeros que pudieron dar inicio, ser los simientes de esta parte de la biología que habla sobre la genética o habla sobre este paso de características hereditarias de una generación a otra. Entonces, para nosotros poder entender esto un poco mejor, en los antecedentes tenemos a dos grandes filósofos. Uno fue Hipócrates, que fue desde el año 460 a.C. al 377 a.C., que hablaba que la herencia de padres a hijos se daba de esa manera, ¿ok? Que los padres eran los que les transmitían a los hijos la herencia. Y puso un ejemplo, o dijo, como teoría quizás en ese momento, que el calvo tendría hijos que serían calvos, ¿ok? Aristóteles, años después, desde el 384 a.C. al 322 a.C., refutó la idea de Hipócrates y dice que el semen es el que tiene los ingredientes de generaciones anteriores y es por eso que los hijos heredan esas características parecidas a lo de los padres. Si nosotros nos ponemos hoy en día en el siglo XXI, nosotros nos damos cuenta que allí no hubo mucho error, que estos dos señores no estaban muy equivocados con respecto a lo que es la genética o a lo que es la herencia. ¿Ok? Podemos fácilmente descifrar, dilucidar que ellos tenían bastante razón en lo que decían. Es decir, que el primero, que era Hipócrates, que la herencia venía de padres a hijos, se transmitía de padres a hijos, y eso es real, eso es verdad. Y que Aristóteles dice que en el semen estaban algunos ingredientes, en ese entonces no se sabían que eran los cromosomas, o los alelos, o los genes, etcétera, que vamos a verlo a continuación. Pero ya ellos tenían alguna idea empírica de la resolución de todas estas incógnitas que generalmente año tras año o en aquellos tiempos pues era de vital importancia, porque las personas se hacían demasiadas preguntas con respecto al universo, con respecto al contexto donde ellas estaban, buscando explicaciones de dónde veníamos sobre todo. Hasta hoy en día ese es el misterio más grande de la vida, de dónde venimos, ¿ok? En segundo término, nosotros para poder nosotros entender mejor lo que es esto, lo que es la genética mendeliana, nosotros tenemos que saber qué es la genética. Entonces, la genética es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de las características hereditarias de una generación a otra. Estudio del gen, es decir, que lo que decía Hipócrates y lo que decía Aristóteles no está muy lejos de lo que estamos viendo hoy, que es la genética. Es decir, nuestra realidad. Es así como nosotros estudiamos la genética, ¿ok? De generación en generación y viendo cuáles son esas características que nosotros poseemos a lo que nosotros llamamos fenotipo, ¿ok? Esas características externas que tenemos nosotros y que nos constituyen y además nos clasifica por especies, es decir, dentro de una taxonomía, nos clasifica además por especies, es decir, que esa genética ha ayudado al hombre a poder hacer o ver cuáles son esas diferencias que existen entre nosotros y poder de esa manera clasificarnos. Eso es lo que se conoce como variabilidad genética, es decir, que no todos somos iguales. ¿Ok? Para conocer un poco más de esto también necesitamos saber o conocer sobre los conceptos básicos que influyen dentro de la teoría genética o dentro de la herencia mendeliana, ¿ok? Para ello, entonces, nosotros vamos a conocer qué es la herencia. La herencia no es más que un gen, ¿ok? Más el medio ambiente, y esto nos va a producir o va a dar como producto la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Un gen más el medio ambiente.
Se ha estudiado por mucho tiempo que el medio donde nosotros nos encontramos va a depender mucho, es decir, va a influir mucho en las características hereditarias, ¿ok? Siempre es importante que nosotros sepamos dónde estamos ubicados, la locación de nosotros estamos, ¿ok? Y que no en todas partes del mundo, no en todas partes de la Tierra, de este planeta, nosotros vamos a encontrar individuos con características iguales, al igual que no vamos a encontrar individuos con características semejantes de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, los que estamos en esta parte del hemisferio, en esta parte del mundo, nosotros tenemos unas características propias. Generalmente nosotros venimos de algunos mestizajes, de algunos cruces con aquellos antecesores que nos colonizaron a nosotros, es decir, europeos. Y de allí salieron algunas razas, es decir, algunas características genéticas que nos hicieron un poco diferentes. Si nosotros nos vamos hacia la parte de Europa, donde existen más las razas puras, es decir, donde no hubo tanta mezcla de estos caracteres o de estas características, nosotros podemos ver que esas personas tienen estaturas, color de piel, color de ojos, textura del cabello, etcétera, muy diferente a las de nosotros. Al igual que si vemos aquí mismo en América, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, que fueron colonizados por Gran Bretaña, podemos ver que estas personas también tienen características muy semejantes a los europeos, ¿ok? Porque allí se fundamentaron más estos británicos e hicieron colonias británicas más acentuadas. En cambio, los españoles no vinieron inmediatamente a Latinoamérica y se quedaron en Latinoamérica. Esto lo que hicieron fue los españoles, los portugueses, lo que hicieron fue saquear, ¿ok? Y llevarse todas las riquezas que tenían acá en el tercer mundo, aquí en esta parte de América del Sur, de Centroamérica, y lo que hicieron fue expropiar, pues quitarnos las riquezas y llevárselas a sus países de origen. Esas son entonces esas diferencias cuando nosotros vemos que los ambientes donde nosotros nos estamos desenvolviendo, y pasa igual que con los animales, ese ambiente va a tener una relación directamente proporcional con respecto a lo que nosotros podemos ser, ¿ok? Y las características que nosotros podamos tener. Por otra parte, nosotros vamos a hablar de la cromatina. La cromatina, ustedes lo tuvieron que haber visto ya cuando vieron la parte de división celular, ¿ok? En esa parte de división celular se forma, en la mitosis, se forman entonces las cromatinas que van a los polos, ¿ok? En una de las fases de la mitosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa cromatina es la que va a formar los cromosomas. Es una estructura filamentosa formada por ADN, ARN y proteínas. Recuérdense que nosotros nosotros hacemos las diferenciaciones genéticas de genoma a través de las proteínas que éstas tengan, ¿ok? Y es las proteínas las que nos van a dar a nosotros la identificación de ciertas características propias dentro de un individuo, por supuesto junto con el ADN y el ARN, ¿ya? Si nosotros vemos ahí, que eso también lo tienen ustedes en su libro, la cromatina, ¿ok? Vemos allí una estructura, un dibujo que pueden ver allí, un modelo. Esto que vemos acá sería entonces la célula, esto sería la membrana plasmática y esto sería entonces lo que está dentro, que sería la cromatina, que es la fibra. Si nosotros tomamos un segmento de esto y lo hacemos un poquito macroscópico, nosotros decimos que bueno, que esta es la fibra de la cromatina. Esa fibra se va a condensar y va a empezar a formar una fibra que nosotros conocemos como fibra condensada, es decir, que se está estructurando, ¿ok? Y cuando eso se está estructurando, es decir, se está formando, eso se ve a través de biología molecular, nosotros podemos decir que se empiezan a formar los nucleosomas, es decir, son unos pequeños núcleos que empiezan a darle alguna forma y algún sentido al ADN. Así que nosotros vemos
perfectamente entonces cómo se va formando la estructura del ADN, donde están inmersas toda la información genética que dice o que nos va a decir a nosotros cómo van a ser esos individuos a futuro, ¿ok? Y por último, nosotros podemos decir y hablar de los cromosomas que contienen a los genes. Entonces, cuando hablamos de cromosomas que contienen a los genes, decimos que es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase, es decir, en la mitosis, que esté formado por proteínas y por el ADN. Es decir, lo que acabamos de nosotros explicar en este momento, lo que acabo de explicarles yo. Y por último, vamos a ver los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos, cuando hablamos de cromosomas homólogos, estamos hablando de un par de cromosomas, uno que es de origen paterno y el otro materno. Recuérdense que en el ser humano hay 46 cromosomas, es decir, 23 pares, ¿ok?, de cromosomas. Entonces, 23 cromosomas pertenecen al padre y 23 cromosomas pertenecen a la madre, ¿ok? Y es así como estos se unen en un cromosoma homólogo. Morfológicamente son iguales, tienen la misma estructura, pero genéticamente son similares, es decir, no son iguales. Obviamente porque la mujer va a aportar algunas características y el hombre va a aportar otras características, similares pero no iguales. Y por último podemos ver que es un gen. El gen también se le llama cistrón, que es la unidad de herencia, segmento del ADN que controla un determinado carácter. Es decir, cuando nosotros hablamos de un gen recesivo o un gen dominante, nosotros estamos hablando de aquellas características que se hacen predominantes en un individuo cuando hablamos de un gen dominante, y de un gen recesivo serían aquellas características que no se hacen presentes a veces en ningún momento de la historia del individuo, o puede ser en alguna otra generación, que esto lo vamos a ver cuando veamos, esto lo vamos a estudiar cuando veamos los problemas de genética mendeliana, primera y segunda ley de Mendel. Y por último vamos a ver lo que es un locus, que es un espacio físico donde se encuentra un gen en el cromosoma, y loci sería entonces, cuando escuchen alguno de estos dos términos, es el conjunto de locus, pero en el plural. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir,